Buenos días, estimados estudiantes. A continuación vamos a ver el tema correspondiente de esta semana, que tiene que ver con los ciclos de los estados financieros. Recuerden que nosotros podemos hacer una auditoría a los estados financieros de una compañía en base a las normas internacionales de auditoría NIA y podemos hacer lo que es la planeación en base a cuáles son las áreas eh, de los estados financieros que nosotros vamos a revisar. O en palabras sencillas, cuáles son las cuentas de un estado financiero que nosotros vamos a incluir dentro de nuestra auditoría. Entonces ahí el auditor va a decidir si va a revisar cuenta por cuenta cada uno de los estados financieros o si mejor lo va a hacer en base a los ciclos. Lo más recomendable es que lo haga en base a ciclos, es decir, que los estados financieros, balance general y estado de resultados sean ordenados en base a ciclos y de esta forma poder tener mayor eficacia y eficiencia en lo que es la auditoría. ¿Por qué? Porque muchas veces estudiar individualmente cada una de las cuentas y sabiendo ya nosotros como contadores que muchas cuentas se relacionan entre ellas, entonces lo más preferible es mejor agruparlas en esas cuentas que se relacionan y de esa forma tener estos ciclos y no perder tiempo, porque en el caso de que estaría revisando individualmente las cuentas, muchas veces estarías volviendo a revisar lo mismo. Tal vez ya pasaste una cuenta y hacia atrás volvés a revisar la misma cuenta. ¿Por qué? Porque hay relación entre muchas cuentas de los estados financieros. Y lo más recomendable es esto de agrupar los estados financieros mediante ciclos. Aquí nos dice que las auditorías se realizan mediante la división de los estados financieros en segmentos o componentes más pequeños. Esta división va a permitir que la auditoría sea manejable y ayuda a distribuir las tareas entre los diferentes miembros. Ejemplo, la mayoría de los auditores tratan los activos fijos y las cuentas por pagar como dos segmentos diferentes. Se audita cada segmento en forma separada, pero no por completo independiente. Por ejemplo, al auditar los activos fijos, quizás se detecte un documento pagadero no registrado. Como los activos fijos, entonces, pueden ser adquiridos al contado, entonces tendríamos que revisar el efectivo en caja y banco, o si fueron al crédito, nos vamos a un acreedor diverso, por ejemplo. Entonces vemos que ahí están teniendo relación. Los resultados se combinan una vez que la auditoría de cada segmento, incluyendo las interrelaciones con otros segmentos, han finalizado. Entonces, solo entonces se podrá llegar a una conclusión acerca de los estados financieros en su conjunto. Existen varias formas de segmentar una auditoría. Un enfoque es considerar cada saldo de las cuentas como un segmento. Por lo general no se alcanzan buenos resultados con una segmentación de este tipo, pues se tendría una auditoría independiente de cada cuenta. Lo que hablábamos, si te vas a planear revisar los estados financieros de forma independiente cada una de las cuentas, entonces ahí tendría que ocupar más tiempo, más personas, y al final no sería eficaz ese tipo de segmentación. Una forma común de dividir una auditoría es reunir en el mismo grupo los tipos de operaciones y los saldos de cuentas que tengan una relación. Entonces, a esto se llama ciclo. Un ejemplo sencillo es la venta, los ingresos por venta, las entradas de caja, el reconocimiento de las cuentas incobrables. Son 4 tipos de operaciones que provocan aumento o disminuciones de las cuentas por cobrar. Entonces, a todas estas cuentas le vamos a llamar ciclo de ventas y cobranzas. Asimismo, las operaciones de nómina, la nómina acumulada son parte del ciclo de nómina y personal. Vamos con el primer ejemplo que nos aborda sobre la ciclo de venta y cobranza. ¿A qué le llamamos ciclo de venta y cobranza? Entonces son las cuentas que tienen que ver con la venta. Nosotros tenemos una cuenta de venta cada vez que vendemos, pero esa venta nosotros la podemos hacer de contado. ¿Y a dónde vamos a ir a revisar? Las entradas de caja o las entradas de banco.
Ahora, si esa venta la realizamos al crédito, ¿qué tendríamos que ir a revisar? Las cuentas por cobrar. Ahora, las cuentas por cobrar sabemos que deben de llevar una parte incobrable. Entonces, se añade otra cuenta que son las cuentas incobrables. Entonces, aquí vemos que hay 4 cuentas interrelacionadas en un mismo proceso. Tenemos la cuenta de venta, la cuenta de banco, la cuentas por cobrar y la cuenta incobrable. Entonces vemos 4 cuentas que se interrelacionan entre ellas, que las podemos estudiar de un solo, en un mismo ciclo. Y a ese ciclo le vamos a llamar ciclo de venta y cobranza. Si pensamos en la forma que se registran las operaciones en los diarios, se resumen en el libro mayor y en los estados financieros, comprenderemos la razón de por qué vamos a utilizar este método de ciclo. Más adelante vamos a mostrar una figura donde están todos los ciclos y cómo se relacionan, o sea, cuáles son las cuentas que conforman cada uno de estos ciclos. En este modelo de ciclos de auditoría vamos a ver que son 5 ciclos los que se estructuran los estados financieros. O sea, que los estados financieros los vamos a dividir en 5 ciclos. ¿Cuáles son estos ciclos? 1, el ciclo de venta y cobranza. 2, el ciclo de adquisición y pago. 3, el ciclo de nómina y personal. El 4, el ciclo de inventario y almacenamiento. Y el 5, el ciclo de adquisición de capital y pago. A medida que vayamos avanzando en los temas de auditoría, entonces ahí vamos a ir viendo más adelante, uno por uno, cada uno de estos ciclos. Ahí vamos a ir estudiando qué es lo que abordan, cuáles son los procedimientos de auditoría aplicados en cada uno de estos ciclos que conforman los estados financieros de la compañía. Aquí vemos, como decía, una figura, esta es la C4, y vamos a ver, esta es la C3 que nos indica el flujo de operaciones de la información de los diarios a los estados financieros. ¿Qué vemos aquí? Vemos que las operaciones y los ciclos. Venta, tenemos la venta. ¿Qué se genera en la venta? Un diario de venta. Las entradas de efectivo, tenemos un diario de entrada de efectivo. Para la adquisición de bienes y servicios, tenemos un diario de adquisición. Para los egresos de efectivo, tenemos un diario de egresos de efectivo. Para los servicios de nómina y egreso, tenemos un diario de nómina. Y tenemos la asignación y los ajustes en un diario general. Con los diarios se trabaja lo que es el libro mayor, la balanza de comprobación de saldo y los estados financieros. Ahí vemos el libro mayor, que de dónde se origina del libro diario. Y después del libro mayor que tenemos la balanza de comprobación. Y después de la balanza tenemos los estados financieros. Entonces aquí vemos cómo el flujo de operaciones de la información llega desde las operaciones hasta obtener los estados financieros. Si nos vamos a un sistema contable computarizado, en la vida real, en la práctica y para los que ya trabajan, nosotros vemos que todo este flujo de operaciones transcurre dentro de un sistema contable computarizado. Dentro de los sistemas contables computarizados, nosotros tenemos los módulos. Entonces, nosotros vamos en contabilidad alimentando cada uno de esos módulos. Tenemos el módulo de factura, el módulo de recibos oficiales de caja, tenemos el módulo de cheque, el módulo de comprobante diario. Ahí tenemos todos esos módulos que se van alimentando y que una vez que alimentamos todo esto, según tengamos ventas, compra, adquisición de bienes, adquisición de servicios, entrada de efectivo, la nómina. Entonces, una vez que registramos todas estas operaciones en los diarios, entonces ahí nos da un General Journal, un General Ledger que tiene que ver con el libro diario y el libro mayor de las operaciones que nosotros incluimos en esa contabilidad. Asimismo, ya cuando trabajamos con sistemas contables computarizados, solo nos vamos a donde nos indica que está el libro diario, el libro mayor, la balanza de comprobación,
el mismo sistema la realiza y nosotros solo vamos a revisarlo, obviamente, si todo está correcto. Y los estados financieros también en un sistema contable computarizado ya están, el mismo sistema los realiza, el mismo sistema lo acomoda, lo cuadra y ahí nosotros solo vamos a revisar que todo esté correcto. Pero así fluye las operaciones en cuanto a la información que se obtiene sobre los estados financieros de una compañía. Aquí vemos una balanza de comprobación ajustada de una empresa y que nos indica, asimismo, a la par vemos la inicial. O sea, esas iniciales corresponden a los ciclos. Recuerden, estamos viendo 5 ciclos que constituyen los estados financieros de una compañía. Aquí al final no se ve mucho, pero dice nota, las letras de la columna de la izquierda se refieren a los ciclos de las operaciones. Utilizamos la letra S para ventas y cobranza, para ese ciclo. La letra A para adquisición y pago. La letra P para nómina y personal. La letra I para inventario y almacenamiento. Y la letra C para la adquisición de capital y pago. Todo lo que tiene que ver con lo referente a la inversión en capital social, en acciones. Entonces, ese es el ciclo C. Vamos a retomar un poquito de qué son los ciclos. Entonces, vamos a utilizar la letra S para el ciclo de venta y cobranza. En venta y cobranza, nosotros lo que acabamos de ver es que van incluidas que las ventas, las entradas a banco, las cuentas por cobrar, la estimación para cuentas incobrables. En adquisición y pago va a ir todo lo que tiene que ver con compra de bienes y servicios y la forma de pagarla. Entonces, ¿qué vemos aquí? Puede ser adquisición de inventario, puede ser en efectivo, entonces vamos a ir a ver las salidas de banco, o puede ser al crédito, entonces vamos a ver los proveedores. Puede ser adquisición de activo fijo, entonces vamos a comprar una camioneta, vamos a comprar computadora, o sea, cualquier adquisición de activo fijo va incluida dentro de este ciclo. Igualmente puede ser al contado y vamos a revisar las salidas de banco. O puede ser al crédito y entonces vamos a revisar los acreedores diversos. Entonces, todas estas cuentas que tengan que ver con adquisición o compra van dentro del ciclo de adquisición y pago, que aquí lo vamos a segregar como con letra A. Después está con letra P el ciclo de nómina y personal. Entonces, en el ciclo de nómina y personal, ¿qué cuentas podemos ver? Tiene que ver el ciclo con la nómina. Entonces, ahí podemos encontrar la nómina por pagar, una nómina, un asiento de nómina. ¿Qué cuenta lleva? Lleva todo lo que tiene que ver con el gasto. Puede ser gasto de administración, un salario administrativo, o gastos de venta, un salario de venta. Asimismo, ya sabemos que lleva la parte de prestaciones sociales, lleva todo lo que tiene que ver con INATEC, Seguro Social, el patronal, asimismo, que tiene, que incluye más un asiento de nómina, la parte de los pasivos, los gastos acumulados por pagar, igualmente para vacaciones, aguinaldo, indemnización, el INS patronal, el INS laboral, el INATEC, asimismo todo lo que tiene que ver con la parte de impuestos, del IR salarial. Entonces, todas esas cuentas que conforman la nómina van a ser incluidas dentro de este ciclo. Además, cuando se pague la nómina, también vemos que va a afectar la cuenta de banco. Entonces, todas las cuentas que tengan que ver con la realización, con las prestaciones sociales, con el pago de la nómina o con la provisión de la nómina van a ir incluidas dentro de este ciclo que designaremos con la letra P. Con la letra I se va a designar el ciclo de inventario y almacenamiento. Entonces aquí recuerden que para las empresas comerciales el inventario es una parte fundamental. Entonces se estudia aparte lo que tiene que ver con el inventario
y la forma de almacenarlo. Aquí vamos a ver las cuentas de la adquisición, todo lo que tiene que ver con requisiciones de compra, con órdenes de compra, de inventario, después con el tema de facturación, el proceso que debe de incluir, el de las compras de los inventarios, asimismo las entradas a bodega, de qué forma se almacenan los inventarios en la bodega. Todo esto tiene que ver, o cuando nosotros vemos cuentas relacionadas con esto, entonces van dentro del ciclo del inventario y almacenamiento. Y por último, como decía, el ciclo designado con la letra C es el de adquisición de capital y pago, que tiene que ver con lo relacionado con las acciones o el capital, capital social, capital suscrito, capital pagado. Entonces, todas esas cuentas que tengan que ver con acciones, con inversiones en capital, que obviamente que si una empresa va a adquirir acciones de otra empresa, entonces ahí vemos que vamos a ir a ver en la salida de banco. Ahora, por el contrario, si estamos ganando dividendos, vamos a ir a ver las entradas de banco. Entonces, ahí vemos que se relacionan, qué cuentas se relacionan con este ciclo de adquisición de capital y pago, sobre todo con el tema de acciones. Entonces, ahí vemos los 5 ciclos en los que nosotros podemos estructurar una auditoría y no revisar cuenta por cuenta, porque ya vimos que esto te puede acarrear más costos, más tiempo, más personas, y estarías repitiendo los mismos procedimientos al revisar cuentas independientes. Por eso lo recomendable es que agrupemos en ciclo, y aquí nos lleva a 5 grandes ciclos de los estados financieros. Entonces, esta figura nos presenta la balanza de comprobación de una compañía y cómo clasificar cada una de sus cuentas en los diferentes ciclos. Si vemos, el banco va en todos los ciclos, en la mayoría de los ciclos. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando de salida o de entrada de dinero. Si compramos un activo fijo relacionado al banco, si compramos un inventario relacionado al banco, si vendemos relacionado al banco, si adquirimos acciones relacionadas a banco, si pagamos la nómina relacionada a banco. Entonces, banco es esa cuenta que tiene que ver con todas las demás cuentas o se relaciona en todos los ciclos. Por eso es que vemos que a la par del efectivo en banco, vemos las iniciales de S, A, P y C. Vemos que hay 4 ciclos incluidos dentro de una misma cuenta. O cada vez que nosotros estudiemos uno de estos ciclos, ahí vamos a estar revisando el banco. Y otra vez a revisar el banco. En las cuentas por cobrar comerciales vemos que la letra S, que tiene que ver con el ciclo de venta y cobranza, igual la estimación para cuentas incobrables. Ahí vemos que también hay otras cuentas por cobrar. Dentro del ciclo de venta y cobranza, recuerden que ahí tenemos la famosa cuentas por cobrar empleados. Entonces va dentro del ciclo, esa cuenta va dentro del ciclo de ventas y cobranza. Los inventarios vemos que va en adquisición y pago porque se adquiere, se compra, pero también va dentro de inventario y almacenamiento. 2 ciclos cubren la cuenta de inventario. Los gastos pagados por anticipado tienen que ver con adquisición y pago. Los terrenos, edificios, equipo de cómputo, mobiliario, depreciación acumulada, cuentas por pagar. Esos son con adquisición y pago. Recuerden que es todo lo que se adquiere, lo que se compra. Puede ser un bien o servicio. Podemos comprar inventario, podemos comprar activo fijo y eso va dentro de ciclo. Tenemos los documentos por pagar que van dentro del ciclo, pueden ir dentro del ciclo de adquisición de capital. Tenemos el de nómina acumulada con la letra P. Dentro del ciclo de nómina, los impuestos a la nómina dentro del ciclo de nómina, los intereses acumulados. Tenemos los dividendos por pagar que van dentro de las acciones que hablábamos, dentro de capital y pago, los impuestos sobre la renta que van en la adquisición, los
efectos por pagar a largo plazo o deudas por pagar a largo plazo, los impuestos diferidos, van dentro de adquisición, otras cuentas por pagar dentro de adquisición, el capital social, todo lo que tiene que ver con capital superior, capital pagado, les decía, suscrito, las utilidades retenidas, todas las cuentas de capital tienen que ver con el estudio del ciclo de adquisición de capital. Después vemos cuentas de estados de resultado, vemos las ventas, las devoluciones y rebajas sobre ventas que tienen que ver con el ciclo de ventas y cobranza, el costo de venta que obviamente va dentro del inventario y almacenamiento. Después tenemos los salarios, las comisiones y los impuestos de las nóminas que van dentro de nómina y personal. Después tenemos todos los gastos de viajes, de publicidad, de ventas, de reuniones de venta, gastos varios de venta, van dentro de adquisición y pago. Los salarios de los personales, los impuestos como decíamos, como el IR, las prestaciones, ese va dentro del ciclo de nómina y personal. Después tenemos diferentes gastos como viajes, mantenimiento, papelería, correo, teléfono, renta, honorarios, servicios profesionales, de auditoría, de abogado, los gastos de depreciación, todo eso va dentro de adquisición y pago. Los gastos para cuentas incobrables se originan de las ventas, entonces van en el ciclo de ventas y cobranza. Después tenemos los pagos de los seguros, mantenimiento de oficina, gastos varios, gastos generales,